tal a todos? Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a este evento Una Semana con CIDIR Oaxaca. Este es organizado por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, así que nos vamos a enlazar hasta Oaxaca con el maestro Manuel y la maestra Margarita. Manuel, maestra, bienvenidos. Vamos con ustedes. Muchas gracias, Moni. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Margarita. Un gusto que estés con nosotros. Y para todos nuestros amigos, bienvenidos al CIDIR Oaxaca en esta tarde, que aquí parece que va a estar un poco lluviosa. Es un gusto recibirlos nuevamente en esta semana con nuestro centro de investigación. Hoy, en verdad, es un gusto para mí charlar con mi compañera de academia, la maestra Margarita Racilla. Para empezar, voy a pedirte permiso que te diga Mago, como te decimos todo el tiempo. Y Mago, ¿nos puedes platicar un poquito para empezar, cómo fue tu cuestión académica? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué has estudiado? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Pues bueno, soy química, estudié la carrera de química en la UNAM. Posteriormente hice la maestría en química orgánica en la UNAM. Pero entre esas dos empecé a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, así que estaba en ambas instituciones al mismo tiempo. Después, alguien me llamó y me dijo como que creo que es por acá tu camino, porque yo ya me iba a hacer el doctorado en química y pues hice una maestría en educación en Cuba, pero con un programa español. Y bueno, y ahí continué y eso me abrió un panorama completamente diferente al que yo tenía de la parte de la formación científica, ¿no? Y bueno, entonces pues en esa parte me desvié desde el inicio de este siglo, y desde el inicio de este siglo dejé el laboratorio y me dediqué a incursionar en el aspecto educativo. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Actualmente pues hago muchas cosas relacionadas con educación y sí con la ciencia. Bueno, la maestra Margarita, déjenme decirles, forma parte de dos academias, de la Academia en Gestión de Proyectos, donde es maestra de la maestría, y también es parte de nuestra Academia de Educación, lo cual es un gusto. Y fíjense que la maestra Margarita, también en el lado de su currículum extremo, no sé si te acuerdas, Margarita, de esa parte, pero Margarita fue la encargada del vestuario de la compañía de teatro del CIDIR Oaxaca. Margarita es costurera, además de todo esto, y ella se encargaba del vestuario. Entonces era un grupo de teatro sui generis, porque había un doctor en biología, un entomólogo, Olga, que también es bióloga, Margarita, que su especialidad es química, costurera. Entonces era un grupo muy, muy especial, y como decíamos antes de entrar al aire, esta plática creo que la hemos tenido, si no docenas, cuando menos cientos de veces, y es un gusto siempre hablar contigo de este tema. El título de tu plática es Me enseñas, te enseño. La verdad, suena más bien como un pacto, más que una forma de hacer cosas. A ver, platícanos en esto, porque tengo un montón de preguntas y seguramente van a llegar muchas preguntas, pero vamos a empezar, Margarita. Bueno, pues es un título bastante sugestivo, pero es algo que durante estos 20 años he estado, pues, construyendo, ¿no? He estado estructurando en mi cabeza. Y porque vamos a hablar de educación y todas las personas que nos están escuchando, no importa qué edad tengan, pueden opinar sobre esto. Porque todos hemos pasado por la escuela, escolar, primaria, secundaria, en el nivel donde se hayan quedado. Entonces, hay una idea, hay una opinión sentida de lo que es educación, ¿no? Sí.
pero que está relacionado con unas palabras que tal vez ni siquiera es necesario conceptualizarlas, porque cada uno las tiene, que inclusive no hay que ni siquiera buscarlas en el diccionario, y se relaciona educación, escuela, aprender, enseñar y por lo tanto alumno, maestro, ¿no? Entonces estas ideas a cualquier persona que le preguntes te va a decir algo, ¿no? Y en alguna plática que hemos tenido también, la gente como que es parte de nuestra vida cotidiana decir, ve a la escuela para que aprendas, ¿no? Ponle atención al maestro porque él sí sabe, él te va a enseñar. Entonces, si se dan cuenta, en este contexto educativo donde todos podemos opinar, hay una serie de frases inclusivas que ya son parte de nuestra cultura, donde relacionamos la enseñanza y el aprendizaje, pero además ya están como etiquetadas para algunos personajes, ¿no? La escuela como tal tiene ciertos actores, y estos actores, ¿quiénes son? Pues uno inmediatamente piensa, el alumno, el maestro y el director, ¿no? Sí. Ya, hasta ahí te quedas. Pero la escuela es un sistema muy complejo, ¿no? Pero me quiero centrar en estas dos acciones que caracterizan al docente y al alumno, al maestro y al alumno. En eso me quiero centrar y en eso me gustaría que centráramos un poco la plática de hoy. Es muy cierto, o es cierto, para no darle una categoría tan enfática, que efectivamente el docente te enseña, ¿no? Y tú se supone que aprendes cuando eres alumno. Pero no necesitas ir a la escuela para aprender algo. Tú aprendes de manera cotidiana. Tú aprendes en casa, ¿no? Bueno, todo lo que hemos aprendido ahora en casa. Aprendes en la calle, aprendes en el transporte, inclusive aprendes cuando te acuestas, cuando estás contigo mismo, estás aprendiendo. Entonces, ¿por qué existe la escuela y por qué nos mandan a la escuela y por qué tiene que haber alguien que me enseñe y yo que tengo que aprender, ¿no? En este momento me estoy poniendo como aprendiz. ¿Por qué tiene que pasar esto? Pues porque la sociedad necesita que nosotros aprendamos de manera acelerada, ¿sí? Y para eso nos meten a un sistema educativo. Y le llamo sistema como un sistema muy complejo. Entras a un sistema que es la escuela y ahí hay una persona, que es el docente, que tiene la responsabilidad, ¿no? Y lo estoy poniendo con este énfasis, de diseñar estrategias para que tú aprendas rápidamente con respecto a con lo que pudieras aprender allá afuera. Y aquí habría mucha discusión porque en muchas ocasiones aprendemos más rápido afuera de la escuela, ¿no? En otras actividades que dentro. Pero bueno, esta es como la idea Margarita, general. pero con esto, entonces lo que tú me planteas es que, vamos a decir, en tiempos modernos, nos vamos o nos mandan a la escuela. Con lo que tú dices, sí es cierto, aprendemos en todos lados. El sistema de aprendices en México era básico, ¿no? Alguien iba a un taller, era aprendiz y iba desarrollando habilidades de mecánico, de imprenta, de panadero, de lo que fuera, ¿no? Incluso hasta para médicos en la Edad Media, así se aprendía la medicina. Pero con esto me planteas que la educación podríamos decir que es algo intuitivo. La educación es como, no quisiera usar la palabra en las ciencias de la educación se dice constructo. Es algo que nos inventamos la sociedad, ¿sí? Para dirigir el aprendizaje, para dirigirlo, para darle un contexto, para generarle un sistema. ¿Te refieres a la educación y a la escuela? A la educación, pero es que la educación sí, tiene muchas características que inclusive nosotros como sociedad ya le pusimos un espacio físico. Sí. ¿No? Sí. Y estoy hablando de hace 2 años, ¿no? Porque ahorita ya tenemos otros tipos de espacios. Correcto. Entonces, espacio, hay un espacio y le decimos escuela. Y creemos tanto en la escuela y todo el mundo sabe para qué sirve la escuela, que hasta parte de nuestros impuestos o nuestros recursos se van a la escuela. Todo el mundo está claro que la escuela es necesaria, ¿no? Ahora, ¿qué es educación?
Bueno, pues tal vez mucha gente podría decir, bueno, es que esa persona que yo conozco es educada. ¿No? Esta otra persona. Bueno, ¿qué es ser educado? Y esto se puede, y esto me encanta porque genera un montón de polémica. Pero bueno, yo te voy a dar el concepto que yo tengo de educación. Para mí el ser educado es aquella persona que ha desarrollado varios saberes. ¿No? Varios saberes. Te voy a hablar solamente de 5 y podríamos discutir que hubiera más o menos los que cada quien conceptualiza. Una de ellas es que tienes que ser. ¿Sí? El saber ser es la identidad. Pero uno es que todo el mundo dice, no pierdas tu identidad, pero es que la identidad la vas construyendo día a día. ¿Sí? Cada día le vas poniendo como una rayita más, un matiz, o le borras, ¿no? Le vas configurando. El otro saber es el saber conocer. Les cuento, yo tenía un compañero en la facultad que me decía que él había leído tanto que él sabía cómo funcionaba un avión y que él seguramente cuando se subiera a la cabina del avión lo iba a manejar. Para él eso era saber. Pero hay otro saber que es muy importante, que es el saber hacer. Y no solamente el saber conducir, manejar o pilotear el avión, sino hacer algo más con eso. Ese es algo que hemos perdido un poco los maestros. Los maestros, bueno, yo siendo de maestra de química, pues, ¿qué les enseñas? Ah, pues les enseñan a hacer soluciones, ¿no? Entonces les das la recetita para que hagan la solución. Ok. Solución, o sea, salen agua, la mezclas, la quitas y la observas y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Sobrevaloramos el conocer. Sobrevaloramos el conocer y no le damos la importancia real y la razón por la que la sociedad genera las escuelas, que es el saber hacer. La plática de la doctora Soto me encantó porque ella hace algo con lo que sabe y con los fracasos y con los errores, porque es así como aprendemos, ¿no? Claro. Ese saber hacer es algo que tenemos, que yo creo que no en todos los casos, pero se ha ido un poco diluyendo en el objetivo de la escuela. Entonces llevamos 3 saberes, el saber ser, el saber conocer, pero el saber hacer algo con lo que sabes y algo distinto, ¿no? El saber innovar, por ahí viene el concepto de innovación. Hay otro saber, que es el saber valorar. El valor individual y el valor social que tiene la educación, que tienes tú como persona. Y hay otro saber que también es muy importante y que en muchas ocasiones se nos va, y es que somos seres sociales. Y eso es el saber convivir. Una persona educada para mí tiene que ser aquella persona que sabe convivir sin perder identidad, que tiene un conocimiento profundo de algo, ¿sí? De algo que ha generado las ciencias, todas las ciencias, pero que tiene valores y que ayuda a resolver problemas cotidianos, o sea, problemas de la sociedad. Entonces, para mí, ese es como el concepto del ser educado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Digo, aquí entre Manuel y yo no, pero seguramente en otros lugares, nos dice, oigan, pero ¿cómo sabe esa persona? Pero no es capaz de saludar. No es capaz de cederte el asiento. No es capaz de ayudarte cuando vienes cargando libros, ¿no? Entonces, creo que hay otro tipo de... hay que ampliar un poco el concepto de educación. Porque la educación no es lo mismo que tener grados, ¿sí? Ese es otro asunto. Sí. O haber terminado la primaria. Tomando el símil ¿te acuerdas aquel asunto de los factores limitantes y se pone el ejemplo de un barril y que cada gajo, no sé cómo se llamen, del barril representa algo? Tú me estás mostrando el barril de la educación tiene una parte muy grandota del saber y esa otra parte del ser, de lo social y todo eso, tiene unas partes muy chicas. Entonces, el nivel de agua que puede almacenar ese barril, pues depende del factor más limitante, de la tablita más chica. Así es. ¿De esa manera conceptualizas la situación en este momento? Bueno, es una manera muy sencilla de decirlo. Esto es un poco mucho más complejo. Es más complejo. Obvio, sí, es porque complejo. en sí es un fenómeno muy complejo. Porque somos humanos y los humanos somos complejos.
Pero vamos a conceptualizarlo así, más o menos esta idea. Ahora, recuerda que todas las personas que nos están escuchando han ido a la escuela. Y cada una tiene su propio concepto. Y eso es muy importante. Eso es lo padre de la educación. ¿Qué diferencia encontrarías entre ser educado y ser culto? Y te lo digo porque me lo están preguntando por el Face. Esa es una pregunta que siempre hacen, que siempre me hacen, ¿no? Y yo creo que la cultura es aquella actividad que haces de manera cotidiana. Y esa actividad que tú haces de manera cotidiana es lo que te hace educado, lo que te da un nivel de educación. Nosotros tenemos el concepto de que una persona que sabe mucho sobre un tema es culto. Bueno, esa persona tiene el saber conocer, tiene esa sabiduría del conocer, pero no necesariamente es una persona que sabe convivir, o que no pierde identidad, o que no tiene valores, ¿no? Pero bueno, es cuestión de discutir y es cuestión del uso de las palabras. A mí me gusta mucho la parte de cuando alguien dice, esta persona es muy educada. Y tú le dices, ¿por qué es muy educada? Porque siempre que pasa frente a mí, me saluda. Esa persona tiene desarrollado un saber, es el saber convivir. ¿Sí? Pero desde mi concepto, necesitamos tener muchos otros saberes integrados. Pero, Margarita, algunos autores dicen, vayámonos a la época que vivíamos en las cavernas. Estamos ahí, alrededor de la fogata. Estamos platicando de cómo nos fue en el día, en un prelenguaje, un protolenguaje, y decimos, fuimos al río y encontramos un venado, y ahí habían frutas y habían cosas. Bajo esta teoría, esa fogata empezó a desarrollarnos principalmente el lóbulo frontal. Ayudó a nuestra evolución. ¿Estábamos aprendiendo en ese momento, según tú? ¿Estábamos realmente ahí? El aprendizaje es como el huevo y la gallina, ¿no? En algún momento dado lo propició lo que iba a resultar al final. Ahí nos hicimos civilizados, nos hicimos un poco más educados, porque obviamente yo aprendí ahí cómo cazar el venado, por ejemplo, o qué fruta era la que me servía. claro. ¿Qué opinas de esto? Yo definitivamente siempre estamos aprendiendo. Aprendemos de todo, de cada actividad que hacemos. Entonces fue un inicio social. Es un inicio social. Por supuesto, somos seres sociales. Por eso nos está pegando tanto este aislamiento en la pandemia, ¿no? Porque qué ganas de estar compartiendo ahorita una taza con café, ¿no? Qué ganas de tener a todas las personas que nos están escuchando aquí y ver sus gestos y saludarlos, sí, y levantarte y darte la mano. Somos seres sociales y así aprendemos. Me voy a ir a la parte que todo el mundo conoce, que es la escuela, ¿no? Para que veamos lo que vamos a tratar de identificar lo que generalmente no vemos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo voy a decir así, en un proceso de me enseñas, te enseño, por el título que le pusimos a esta charla. Ok. ¿Por qué me voy a ir a la parte de la escuela? Porque es algo común para todos los que nos están escuchando, ¿no? Y esto que la intención de mostrárselos es precisamente que ustedes identifiquen elementos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando estas personas estaban frente a ese fuego, no sabíamos qué estaba pasando por su cabeza. Y no había alguien que le estaba enseñando y otra persona que tenía la intención, ¿sí?, de aprender de manera tan dirigida. Tal vez lo estaba pasando, no lo sé, los evolucionistas seguramente tendrán mejores argumentos que los míos. Pero vamos a ver, vamos a interpretarlo desde lo que para nosotros sí es común. ¿Qué sí es común? Pues lo que vivimos, nuestra realidad, en este momento de pandemia que estamos compartiendo todos nosotros. En la historia cercana, en el pasado cercano, que puede ser 15 meses atrás, ¿qué es lo que vivíamos?
¿no? Pues vivíamos Aquí sigo, Margarita. ¿Ande? Aquí sigo, adelante. Sí, sí. ¿Qué es lo que nosotros veíamos? Bueno, pues vamos a irnos al entorno escolar. Seguramente ninguna de las personas que esté aquí no me va a poder contestar qué es esto. Es un diagrama que está representando algo que para nosotros es común. A ver, Manuel, ¿qué es? Es un aula. Es un aula, ya está. Y seguramente si le preguntamos ahorita a un niño de preescolar, vas a ver que eso es un aula. Sí. Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué Sí. identificamos en esta aula? Pues un espacio, personas, el mobiliario, el pizarrón y los temas, ¿no? Y alguien muy importante, el docente. ¿Y nosotros qué vemos? Pues vemos eso, vemos el espacio, vemos el tema que nos quiere enseñar el maestro. Hay un maestro. En esta cajita, ahí adentro, ustedes no lo ven, pero ahí está su lápiz, sus papeles, no sé, las actividades que trae para hacernos la clase más didáctica, trae impresos los exámenes, trae su computadora, su lápiz. Allí, aquí, en esa cajita hay recursos, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y además el maestro tiene una manera de enseñar y eso le llamamos método de enseñanza. Ay, también hay otra cosa que como nos da tormento, sí, es la evaluación del aprendizaje. Pero si lo ven, ya, ahí está. ¿Quién? Pues está el espacio, está el maestro, sus cosas del maestro para que enseñe y ahí está el grupo. Pero si nosotros vemos, hay otras cosas que no analizamos dentro del aula, que ahí están, que nos quejamos a veces de ellas, pero que no las integramos a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que todas estas actividades que ustedes las están viendo en letras rojas están bajo una normatividad institucional. ¿Sí? Y que hay dudas en el salón de clase. Ay, por favor, no me digan que no, que siempre llegaron y dijeron, no, yo no lo sé todo. Nadie se sabe todo, ¿no? Pero además esas dudas están a lo largo de todo el grupo, inclusive en la cabeza del maestro. Perdón, pero así es. Y esas dudas están definidas por los conocimientos que nosotros ya traemos previamente cuando nos integramos a este grupo. A eso los que estamos en educación le decimos conocimientos previos. Pero hay algo que no tomamos en cuenta y que en muchas ocasiones solo lo vemos y lo dejamos pasar. ¿Y saben qué son? Las emociones. Las emociones son parte de este grupo, son parte de esta aula. ¿Sí? Y esas emociones están en todos lados. Seguramente, Manuel, tú eras de los que se sentaba hasta atrás en el salón, ¿verdad? Eras de los pues que normalmente. Claro, claro que sí, ¿no? Yo a veces ahí y a veces en otro lugar, ¿no? Pero esas emociones, esa disposición, dónde te sientas en el lugar, con quién te juntas, qué tipo de preguntas haces, qué tan rápido haces las actividades, cómo haces las actividades que te pone el maestro, esto define mi estilo de aprendizaje. A ver, pero también dime. Margarita, estás hablando de un aula y ahorita la veo y mi cerebro reacciona. Digo, eso es un aula, me imagino que es una aula de primaria o secundaria, pero no, realmente esto es un aula de cualquier nivel. En cualquiera. O sea, hay escuelas de ingeniería. Están igual. Hay muchas escuelas de ingeniería que tienen 80 personas. O sea, imagínate, eso es una escuela cualquiera. Licenciatura, media superior, primaria, lo que sea. Pero hay otra cosa muy importante y es, ¿en verdad queremos aprender? ¿O para qué aprendemos? No aprendemos igual los niños, cuando somos niños, que aprendemos todo, a los adultos. La disposición que se tiene en el aprendizaje va variando en función de tu edad o tu momento histórico, tu momento de vida. No, por ejemplo, hay cosas que como adultos nos dicen, es que tienes que ir a tal curso, vas a ver. No aprendemos nada porque no nos interesa, porque no le vemos una aplicación inmediata. Pero si mandamos a un niño de primaria, se lo aprende, se lo canta y te lo repite. ¿Por qué? Porque la disposición al aprendizaje es diferente. Y ahí, voy a dejarlo nada más ahí en el aire, tal vez será tema de otra conversación. Ahí está la diferencia entre tener pedagogía o saberse los principios de la pedagogía
que es la disposición del aprendizaje ante el aprendizaje que tienen los niños, y la andragogia, que es la disposición para aprender de los adultos, que es muy diferente. Las personas que estamos en educación superior no podemos aplicar los mismos principios de la pedagogía cuando tenemos alumnos de, ¿qué quieren? De 15 para arriba. No. La disposición para aprender es otra, ¿no? Ahorita no les empiezas a contar, no sé, la muñeca fea, porque se voltean y se ponen a jugar en otra cosa, ¿no? Tienes que saber, tienes que conocer cuál es la disposición, o por lo menos indagar un poco, cuál es la disposición ante el aprendizaje que tiene tu grupo. Margarita, perdón, pero sí entiendo. De hecho, un niño, quién sabe si quiere aprender, lo mandamos a aprender. Quiero suponer que alguien que llega con nosotros ya a un estudio de posgrado, de licenciatura para arriba, es, cuando menos en posgrado, es porque hay un interés genuino en un tema. Pero aún en eso, y esto por la pregunta que hace la doctora Delia, dice, para una maestría, ¿cuál consideras que debería ser el saber más importante? Yo creo que no es lo mismo que para el niño. No, no es lo mismo para el niño, pero en las etapas tempranas vamos enriqueciendo estos saberes. En las etapas más cercanas a donde nosotros nos trabajamos, las vamos potencializando. Vamos potencializando saberes. Potencializando saberes. Pero cuando a nosotros nos llegan de licenciatura, saben un montón. Y saben muchas más cosas que nosotros en muchas ocasiones. Saben de temas que nosotros no sabemos. Por favor, díganos quién nos ha salvado de estar dando clase virtual. Ok, pero no sé si te sucedió, pero al menos fue mi caso, que cuando salí de la licenciatura, dije, Dios mío, no sé nada. Así es. Así es, no sabemos Así es, nada. no sabía yo nada, Dios mío. No, yo tampoco. Me voy a regresar, entonces. Bueno, hay algunas personas que sí nos regresamos en muchas ocasiones. Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, hay otras cosas que no hemos visto, ¿no? Los conocimientos previos, qué tanta disposición tiene esta persona a aprender, cómo aprendo. Pero hay algo también bien importante que los maestros se quejan mucho. Y es la siguiente. Es que ese niño viene sin comer. No trae los materiales que yo le pedí. Me llega tarde. No trae el uniforme completo. A ver, vayámonos a nuestros alumnos, que ya muchos de ellos son padres. Sí. Ahí traen a sus hijos. Llegaron tarde porque tuvieron una emergencia. No puedo venir porque no me han pagado la beca. Esos aspectos socioculturales también son parte de esa aula. Y voy a hacer aquí un paréntesis. En la Academia de Educación, el CIDIR, una de las cosas que nosotros hacemos es que nos llaman, nos solicitan que vayamos a formar a maestros, ¿no? Sí, en es muchas ocasiones. De lo más común. De lo más común que hacemos, ¿no? A mí me ha tocado ir generalmente a dar conferencias, cursos, talleres a maestros de educación media, superior o posgrado. En esos niveles son los que hemos estado trabajando. Inclusive por ahí ya hemos incursionado en secundaria. Pero hay muchas de las respuestas de los maestros cuando yo les hablo de los aspectos socioculturales de los alumnos, me dicen, oiga maestra, pero yo no tengo la culpa que el chamaco no venga sin comer. ¿Qué quiere? ¿Que yo quiere que le dé desayunar? Híjoles, ¿no? Pero ¿qué crees? Es tu alumno. No quiere decir que le vas a dar de comer, no le vas a... Pero tienes que considerar estos aspectos para planear tus clases. Tienes que considerarlo. Tienes que ser flexible. Pero es que tengo 50 alumnos, ¿usted cómo quiere que sea? Pues entonces vamos a buscar la manera de cómo le hacemos para organizarnos, que también estos aspectos socioculturales, o sea, el propio contexto de los aprendices, lo consideres cuando estás planeando tus clases. Pero hay otro aspecto, Manuel, que te voy a poner aquí, y son operaciones del pensamiento. Y las operaciones del pensamiento no es otra cosa más que pensar. En ese salón de clase se piensa. Aunque los maestros digan, estos no aprenden nada, son unos burros. No es cierto.
No es cierto. Nadie es un burro, ¿no? Solo nuestra mascota. Entonces, las operaciones del pensamiento son aquellas actividades o aquellas cosas que pensamos por las actividades que hace el maestro o que el alumno también hace. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a ponernos ahora en la posición del maestro, imagínense el maestro viendo a este grupo, indagando sus conocimientos previos, la disposición ante el aprendizaje, caracteriza el espacio, cómo están puestas las bancas, cómo se sentaron los alumnos, cómo aprenden, cuál es su contexto, cuáles son aquellos aspectos socioculturales que me está caracterizando a mi grupo, qué normatividad debo de seguir. No me digan que toda esta información que le llega al maestro no lo hace aprender. En función de esto, los maestros diseñamos las estrategias. Y dependiendo de cómo nos respondan, volvemos a modificarlas, ¿no? Digo, no me dejarán mentir, muchas de las personas que nos están escuchando son maestros, es más, Manuel, tú también lo eres. Y de repente tú llegas a una planeación y llegas al grupo, dices, esto no me sirve para nada, y reinventas. Pero es casi inmediato, ves al grupo, lo escuchas, lo analizas y dices, todo lo que tengo planeado no se ajusta para este maestro. Entonces ahí, ¿quién enseña? ¿El maestro? ¿Quién aprende? Bueno, el rol ha cambiado mucho. El rol ha cambiado mucho. Pero vean cuántos elementos. Y más desde hace un año y medio. Mucho más, ¿no? Pero vean cuántos elementos hay en el aula que no consideramos para planear. Y espérate tantito, Manuel. Hay otra cosa. En el diagrama anterior, todos los alumnos eran azules como el maestro, ¿se dieron cuenta? Todos eran igualitos. Pero en la actualidad, ¿sí? Nosotros, los docentes, lo que nos interesa la educación, estamos abogando por la individualidad. Estamos abogando porque no todas las cabezas son del mismo color y los cuerpos tienen la misma forma. Algunos somos gordos, flacos, discontinuos, azules, morados. Y hay otra cosa importante, el aula cambia, el espacio cambia. Y según las predicciones, ¿no? Que podrían ser para este futuro cercano, que podría ser para fin de mes, vamos a tener aulas híbridas, en donde no van a estar de manera presencial sentados en un banco. Tal vez los vamos a estar viendo así como tú y yo nos estamos viendo ahorita a través de una pantalla. Y eso me exige a mí como maestro, ¿sí? Reconocer la individualidad. Y no me digas, entonces, que el docente solo va a enseñar. Por eso es el título. A ver, muchos somos maestros. A ver, para muchos nuestro trabajo es ser maestro. Sin embargo, nuestra formación no fue de maestro. Yo soy ingeniero, tú eres química y así. Alguien puede ser biólogo, licenciado, arquitecto, lo que fuera. Y nuestro trabajo es ser maestro. Eso hace que probablemente, si es un tema que no tuve una preparación en cuestiones de educación, no considere que en ese reactor, que en esa aula, hay un montón de elementos. Pero entonces debería yo de pensar en algo que tú mencionaste hace un rato, en esta cuestión de diseño. Se nos olvida diseñar lo que tú llamas en uno de tus escritos el ambiente de aprendizaje. Así es. Queremos que es aquí entran todos y vámonos todos y es parejo, que era la típica educación bancaria. Así es. Ahora nos estamos yendo a una educación mucho más individualizada. ¿Crees que estamos realmente preparados, al menos en nuestros niveles, para hacer ese diseño? No. No me contestes tan crudo, dime algo más. Mira, Manuel. No estamos preparados. Pero esperemos. Pero no hacemos tan mal papel, lo intentamos. No, claro que lo intentamos, pero creo que le tenemos que echar más enjundia al asunto. Ok. O sea,
yo estoy convencida de que las personas que ahora somos docentes, tenemos que formarnos como tal. Voy a contar algo muy rápido. Cuando yo termino la maestría en química, unos meses después me voy a tomar la maestría en educación, y recuerdo muy bien que ya ves que tienes que llenar una hojita de migración en donde te ponen profesión, ¿no? Y entonces Sí, estábamos llenando las hojitas y yo le puse química. Llegué a Cuba, ¿no? Y a inmigración me dicen, ¿usted es química? ¿Y usted qué viene a hacer aquí? Y entonces me empiezan a hacer una serie de cuestiones impresionantes. Y entonces me dice, a ver, una identificación que no sé. Y saco mi credencial del Politécnico y me dice, ¿usted es química o es docente? Y en ese momento me cayó el 20. Yo soy docente. Soy docente. sí, Y para eso estaba en Cuba. Me iba a formar como docente. Por lo tanto, ¿sí? Cuando mucha gente me dice, ¿y qué eres? Soy docente. No, eres química. Fui química, me formé como química y pienso como tal, pero mi labor, mi actividad actual es ser docente. Es que también haces investigación. Claro que hago investigación, porque un docente hace investigación. Porque el docente hace investigación de su propio grupo. Porque ¿cómo va a diseñar un espacio donde se produce el aprendizaje cuando no lo conoce, cuando no sabe cuáles son las estrategias, cuando no sabe qué respuestas tienen tus alumnos, no sabes cómo evaluarlos, qué recursos tienen, cómo aprenden? Por eso tenemos que hacer investigación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, necesitamos formarnos como docentes. sí, Por eso porque mi respuesta fue no. sí, tenía una pregunta por aquí. De la misma doctora Delia, dice, ¿consideras que las maestrías del CIDIR están balanceadas en todos los saberes? Pero no solo las de CIDIR, ¿la educación está balanceada? No, No. no, y te lo digo con resultados en la mano. O sea, yo me he dedicado a investigar varias cuestiones desde los primeros años de este siglo. Investigué un poco sobre cómo se enseñaba química, ¿no? Porque fui maestra en la Escuela Superior de Ingeniería de Industrias Extractivas. Formaba ingenieros químicos industriales, ingenieros químicos petroleros, y yo me daba cuenta que la química no, como las matemáticas no les daban. Y entonces decía yo, bueno, cuando te titules voy a ir con un borrador y te voy a borrar ahí en el título donde dice ingeniero químico, ¿no? Vas a ser ingeniero industrial o ingeniero petrolero, porque de químico no tienes nada. Sin embargo, era una posición muy desde la visión del químico, ¿no? La pregunta era, ¿yo qué estoy propiciando que tú aprendas de la química? Entonces me dediqué a investigar un poco sobre eso. Y después, bueno, hago aquí un paréntesis, tuve la fortuna de ser fundadora del Centro de Formación e Innovación Educativa, y ahí tenía yo la responsabilidad del Politécnico. Entonces tenía la responsabilidad de generar grupos de investigación educativa, y no saben de las cosas que aprendí. Fue maravilloso darme cuenta que las personas tenían muchas cosas que habían hecho, pero que teníamos que darle este sentido de investigación. Más adelante, bueno, y también ahí me involucré mucho con la parte de la formación docente. Más adelante fui responsable de otras áreas donde también tenía que fomentar la formación docente, y la verdad es que las personas se resisten. Manuel, tú lo sabes. O sea, las Sí, personas se resisten, los ingenieros, los maestros en ciencias, los doctores en ciencias, a pesar de que están frente al grupo, se resisten a formarse como docentes, porque parece que el ser docente no fuera tan importante como ser ingeniero, o como ser químico, como ser físico, matemático, ¿no? sí, Entonces, por eso cuando me dices si estamos preparados, no lo estamos. Y además, ahorita la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, porque, sí. porque ahora no Fíjate que, solamente, perdón, no, no sí, dime, solamente hay dime. que diseñar espacios de aprendizaje reales a los que estábamos acostumbrados y que de alguna manera conocíamos. Ahora tenemos que generar espacios de aprendizaje virtuales, ¿no? Justo nos agarró el inicio en diciembre, antes de irnos a nuestras casas. Lo comento muy rápido,
se estaba dando un curso de habilidades digitales para profesores. Los profesores eran nivel secundaria y algunos de bachillerato, con un poco de desdeño, sí está bien. 3, 4 semanas después tenían que estar aplicando todo eso. Sí, y 3, 4 semanas antes, la verdad, había una resistencia tremenda, hasta por cuestiones ideológicas, ¿no? Mago, ¿te parece que te haga algunas preguntas de las muchísimas que me están pasando por Face? Bien, quería comentar un poquito sobre Bien. la maestría en la que yo participo, respondiendo un poco a la pregunta anterior. Mira, si están balanceadas o no, tendríamos que hacer una evaluación del diseño curricular, ¿no? Y del desarrollo curricular, que también es algo a lo que me he dedicado o a lo que he tratado de abonar. Específicamente yo podría decir los resultados que tengo con respecto a esta maestría, que es en la que en este momento estoy colaborando como maestra, y es la maestría en gestión de proyectos para el desarrollo solidario. Efectivamente, seguramente no estamos balanceadas y equilibradas, no tenemos tal vez los 5 saberes funcionando de manera armónica, pero fíjate que yo creo que tenemos varias actividades que pudiéramos tomar de evidencia para algunas cosas. Esta maestría tiene 3 líneas de generación de conocimiento, que es diseño y tecnologías sustentables para la edificación, recursos hídricos y seguridad y inocuidad alimentaria. Yo, mi labor es de manera transversal, ¿no? Sin embargo, yo sí pertenezco a la línea de diseño y tecnologías sustentables para la edificación, donde no sabes qué he aprendido, bueno, muchísimo. ¿Y qué se hace ahí? Bueno, ahí lo diseñamos. O sea, esta fue una maestría que nosotros mismos diseñamos, que nos tardamos 2 años diseñándolo, pero que hacemos actividades de docencia, hacemos de formación dentro de la institución, en diferentes áreas, pero también hacemos formación con otras personas, o sea, dentro de nuestras instituciones, pero con otras personas. Hacemos intervención comunitaria en diferentes áreas donde trabajan nuestros alumnos. Participan un montón de personas, aquellas personas a donde están dirigidos nuestros grupos, nuestros proyectos, pero también hay formación docente en diferentes áreas. Pero hay algo más. Fomentamos la integración de los alumnos a otro tipo de actividades deportivas, comemos juntos, nos reímos juntos, celebramos juntos, pero también hacemos cosas relacionadas con la entrega de productos a las comunidades. Nos involucramos en cada uno de los proyectos, aunque nosotros no seamos parte de ellos. Si nos invitan, vamos, ¿no? Y tratamos siempre de dejar el aprendizaje, ¿no?, que ellos requieran o quieran tomar de nosotros, pero nosotros nos vamos con un montón de aprendizaje de las comunidades, ¿no? Por supuesto, pues tenemos que evaluar para que se gradúen, ¿no? Pero también nos vinculamos con un montón de instituciones. Hay mucha movilidad en nuestros alumnos y esta es la parte que yo estoy investigando. Estoy investigando cómo se forman nuestros alumnos, que no solamente se forman dentro del CIDIR, o en este caso ahora con las aulas virtuales, sino también a través de interactuar con otras instituciones. Tenemos mucha movilidad, mucha participación en eventos internacionales, muchísima, pero también celebramos, también nos reímos y también comemos juntos y también lloramos cuando hay fracasos y también tratamos de sacar algo de esos fracasos, ¿no? Y eso es muy importante. Y además estamos muy orgullosos de ser politécnicos. Esta foto me encanta porque dice, somos politécnicos de corazón y efectivamente eso hacemos. Ahora, yo espero que muy pronto pueda darles algunos resultados previos. Estoy investigando sobre esto y tal vez tenga más elementos para responder la pregunta previa, ¿no? Para saber si efectivamente todos estos saberes están presentes. Adelante, Manuel. La verdad es un orgullo. Fíjate que hace poco alguien me preguntaba, fuera del CIDIR, me preguntaba, oye, ¿y en qué ha impactado el CIDIR? Y muchas veces
y ya sabes, empiezo a decir las pantallas de ferrocemento de Margarito, las casas, las cosas de alimentos, que esta cuestión que hacen plásticos de hojas del agave, cosas por el estilo, ¿no? Pero a veces hacemos poco recuento de lo que hacemos y eso también enseña. Y el hecho, ahorita que pasabas esas imágenes, generaba en mí una sensación de orgullo y seguramente eleva mi autoestima. Y yo he notado que en muchos de los muchachos esa parte, ese saber emocional, hay que fortalecerlo muchísimo, porque efectivamente no se vale que un chico, una muchacha de posgrado, por ejemplo, no pueda expresar una emoción, no pueda hablar y plantear una idea, porque simplemente no tiene el saber emocional desarrollado, ¿no? Mira, Manuel, esto que acabas de decir me Ay, da Dios la mío, pauta. se nos va el tiempo. ¿Cómo hablamos? Sí. Déjame terminar esta idea nada más. Esto me da la pauta para una frase que tú y yo discutimos hace mucho tiempo. ¿Vamos a la escuela a ser felices? Y ¿sabes qué? A eso tenemos que ir a la escuela. Tenemos que ir a ser felices. Pero la escuela, ¿qué hace con nosotros? Te reprueba, te reprime cuando llegas tarde, te dice que hiciste malas cosas. Y en vez de que te diga, oye, efectivamente, mira, vamos a poner las reglas del juego, vamos a trabajar de esta manera, vamos a... Ahora, no todas las personas aprendemos a la primera. No todas las personas vamos a responder de la misma manera. ¿Y qué es lo que nos dicen? Reprobado. Tienes que volver a presentar el examen, ¿no? Ya te conté de algunas historias personales y cosas así. Nos maltratan. Nosotros tenemos que ir a ser felices. ¿Y sabes por qué? Porque somos seres inteligentes. Bueno, pero me da pie también porque además cuando eres feliz, desde el punto de las neurociencias, puedes asimilar mayor cantidad de Claro. conocimientos y el maestro está en mejor disposición de compartir. Pero aprovecho el punto, ¿no sientes que las neurociencias están muy alejadas del aula? Fíjate que sí, pero yo soy una de que hay que traerlas, ¿no? O sea, yo todo lo que puedo devorarme en neurociencia lo traigo y afortunadamente en mi grupo de posgrado se los integro, se los digo, lo comentamos, lo discutimos. ¿Por qué? Porque, y voy a hacer otro comercial, en la maestría en gestión de proyectos para el desarrollo solidario hay una unidad de aprendizaje que se llama elementos para una docencia multidisciplinaria. Y de repente dices, pero si ellos no van a ser maestros, ¿qué no tienen que formar a las personas? ¿Qué no tienen que hacer transferencia tecnológica? No me digan que eso no es docencia. No somos. Todos tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero tenemos que ser felices. ¿Y sabes cómo somos felices? Cuando se reconocen nuestros logros y cuando nos ayudan a darle la vuelta a los errores. Ahí somos felices. Cuando dices, la regué. Sí, pero a ver, vamos a buscarle otra oportunidad, vamos a buscarle otra manera de hacer las cosas. Manuel, ya, pregúntame, porque si no, yo no te voy a dejar hablar. Tengo muchas preguntas, como vienen en el chat. ¿Cuáles son las diferencias más importantes en la educación que recibimos los adultos de hoy con referencia a los jóvenes y niños actuales? Los adultos de hoy aprenden lo que se les da la gana. O sea, aprenden lo que les sirve. Lo que se sirve como rol social, como persona productiva, como todo lo que cumplimos los adultos. La diferencia con los alumnos, con los niños, con los adolescentes y los niños, es que ellos van a aprender, ¿no? Pasan todo, casi no se les quedan muchas cosas, ¿no? Porque no les es significativo todavía. Todavía no les es significativo, pero tienen la fortuna de que viven la experiencia y un poquito más adelante van a empezar a hacer conexiones y ya les van a hacer más significativos los aprendizajes. Entonces, prácticamente el tema que tú le quieras enseñar a un niño o adolescente va a estar ahí y te va a atender y va a hacer lo que tú digas y va a hacer las actividades que tú quieras. ¿Cuánto va a aprender? Va a aprender cuando él tenga la capacidad de razonarlo e integrarlo a su sistema de significatividad, o sea, a lo que le importa.
a lo que a él se le importa, a lo que le Y sea cercano. si no le es útil para la sobrevivencia, para estar en un grupo, lo va a desechar. Así Me es. preguntan, ¿realmente en cada generación se pierden conceptos de educación? Así está No planteada. sé, no sé si sea algo tan radical. Yo creo que la neurociencia ahorita nos está ayudando mucho. Sí, La psicología educativa, híjoles, ha aportado cosas muy interesantes, ¿no? Y este tránsito, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, personas como los que nos dedicamos a educación media superior para arriba, que no somos de formación original docentes, sino que sí. venimos de alguna ciencia, y que podemos hacer esto que en los años 70 se llamaba transposición didáctica, o sea, que tú lo entiendes desde el lenguaje de la ciencia y se lo puedes enseñar en otro lenguaje ad hoc a la edad del aprendiz. Eso ha ayudado mucho para extender varios conceptos en educación. Que de hecho en la divulgación es lo que uno trata de hacer mucho. Yes. Esa traducción entre comillas, ¿no? Me Sí. preguntan, ¿cuál será la principal enseñanza-aprendizaje que nos está dejando la pandemia en los estudiantes de posgrado? Desde la perspectiva de los docentes mediadores, docentes diagonal mediadores. Híjoles, ¿cuál será la? No lo sé, yo creo que el aprendizaje es personal, ¿no? Pero te voy a responder desde mi individualidad y desde mi colectividad siendo docente, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado? Que somos vulnerables, que todo el tiempo tenemos que aprender, todo el tiempo. O sea, no puedo yo llegar al aula a decir yo lo sé todo, porque en muchas ocasiones ni siquiera sé prender la computadora. Me lo enseña un niño de 5 años, ¿sí? Pero inclusive cuestiones como un concepto lo manejan en muchas ocasiones mejor otras personas. Manuel luego me pregunta, oye, ¿de qué hablamos? Nos gustaría que nos dieras una conferencia de lo que tú haces. ¿Yo qué te contesto, Manuel? Yo no hago nada, yo solo aprendo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ha enseñado la pandemia es que soy vulnerable y que tengo que estar aprendiendo de manera permanente, todo el tiempo, de cualquier persona, de cualquier situación que esté viviendo. Una felicitación de Fernando Arce para Margarita. ¿Cuántos tipos de saberes considera usted que existan? Ya los dijiste, pero no sé si nos los pudieras comentar brevemente. Mira, hay algunos teóricos que han trabajado hasta 9 diferentes saberes. A mí me convencen estos 5: el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber valorar y el saber convivir. Si ustedes ven estos 5, es el concepto de lo que es una competencia. Mi concepto de competencia, competencia profesional, recuerden que desde que empezó este siglo, los modelos educativos están basados en competencia. Desde mi perspectiva, después de haber leído un montón de cosas de mucha gente que escribió sobre competencias, para mí, el ser competente es hacer algo con lo que sabes sin dañar. Para mí eso es ser competente. Si te das cuenta, ahí involucro estos 5 saberes que te estoy diciendo. Si pudieras resumir tu concepto de enseñar, ¿cuál sería? Aprender. Aprender. Por eso se llama te enseño, te enseñas. ¿Me enseñas? Te enseño. ¿Cómo podemos lograr una formación integral de un individuo? Hay que salirnos de la caja. Hay que salirnos de la caja y eso me lo enseñó Manuel León, ¿no? Salte de la caja. Yo no lo entendí, pero la pandemia me dijo, así se hacen las cosas. ¿Cómo podemos ser multidisciplinarios? Salte de la ciencia en donde has estado trabajando toda la vida. Ahora, muchos dicen, no, es que no me puedo salir. Ok, pero entonces asómate por la ventana, hay cosas bien interesantes y puedes meterlas a tu ciencia. Puedes interpretar tu ciencia desde otro punto de vista. En alguna ocasión me dijeron, bueno, ¿y para qué me enseñan química en la prepa? ¿No? Y yo le dije, ¿sabes por qué te enseñamos química en la prepa? Porque necesitamos que tú interpretes la realidad desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de los químicos, de los físicos, de los matemáticos, de los sociólogos, de los historiadores. Para eso es. Porque cuando estás en prepa, vas a terminar siendo un ciudadano, vas a tener 18 años y hasta vas a poder votar. Pues por lo menos trata de entender la diversidad, ¿no?, de puntos de vista de la sociedad. Entonces,
Yo creo que sí se puede ser, se pueden tener visiones más allá. Y eso, espero, mañana se lo preguntan a Manuel y a Dominga, que les tienen que salirse de la caja. Buen punto para mañana. Mago, ¿qué debemos cambiar como país? Yo sé que está fuerte este asunto, para tener un nivel educativo como el de los países desarrollados. Es ser responsable de tus cosas. Sí. Ser responsable de ti. Y hay que tener en cuenta que hay modelos muy buenos, pero no necesariamente de los países desarrollados son mejores o notoriamente mejores, ¿no? Hay Para empezar, economías de nuestro mismo nivel que son muy buenos. muy buenos, pero lo que pasa es que no las debemos de creer, ¿no? Esta semana en el CIDIR han estado mostrando muchos trabajos de personas brillantes, de personas que dicen, wow, ¿qué han hecho? ¡Qué maravilla! ¿Pero saben una cosa? Cualquiera de las personas que nos está escuchando tiene la capacidad de ser así, o ser de otra manera. Todos somos capaces. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslas. Y después responsabilizarte de tus actos. Porque cuando tú te la crees, cuando tú te crees que eres bueno, que eres buena, ya sabes, te posicionas y dices, ah, caramba, aquí estoy. ¿Sí? Pero las decisiones que yo tome tienen que estar sustentadas. Y para eso es la preparatoria, para que tomes decisiones sustentadas, ¿no? Y ahí, a partir de que puedas tomar decisiones y que seas responsable de esos actos, podemos cambiar este país. Pero hay que responsabilizarse. Pero entonces te estás yendo a una competencia socioemocional un poco mediana. Híjoles, entonces necesitamos otra hora para platicar sobre eso. Bueno, vamos con otra pregunta. Entonces, ¿por qué se tiene el concepto en educación superior que dedicarse a la docencia es porque no tuvo éxito profesional? Bueno, ya lo explicaste. Tú tienes una carrera, yo tengo una carrera, cientos de los... Y sí lo he escuchado mucho. Pero está dando clases, cuando menos. La verdad, para mí enseñar es un privilegio. Pero además no solo es un privilegio. Es un gusto, es padrísimo. Es padrísimo y además nos pagan. Pero no solo es eso, es una responsabilidad tan grande. Sí, es cierto. Somos responsables de muchas cosas. El que sabe algo debería enseñarlo. Pero también hay que saber enseñarlo, ¿eh? Sí, también estoy de acuerdo. También hay que saber enseñarlo. No nada más es porque me lo sé, ¿no? Y ya. No, eso no funciona así. Hay que empezar a quitarnos eso de la cabeza. No porque tengo título de lo que sea, ya sé enseñarlo. Ese es otro lado. Ese es el otro lado de la tortilla. Es cierto. Bueno, también se nos da mucho el hecho de que, a ver, tengo un cierto grado, ya sé esto, ya. Una cosa es saberlo y otra es saberlo enseñar. Claro. Sí, Una cosa es saberlo, otra cosa es saber usarlo, y otra cosa es querer enseñarlo, y otra cosa es saber enseñarlo. Tienes que pasar por todos los procesos. Margarita, nos preguntan, al hacernos viejos, poco a poco dejamos de aprender. No, para nada. No. Al Voy contrario. a investigar quién fue. Al contrario, no. O sea, yo en este momento, a mis 56 años de edad, me siento, Eres una niña. claro, en este momento me siento que aprendo a la velocidad de la luz. O sea, no saben, porque la experiencia se va acumulando y entonces haces un montón de redes neuronales preciosas. Y aprendes de todo, aprendes de que pasa la mosca, aprendes de cómo se te puso la pantalla, de una noticia que escuchaste, relacionas un montón de cosas, porque tienes muchas experiencias, muchísimas experiencias. Entonces, al cerebro hay que seguirlo ejercitando siempre. Él no se va a arrugar. ¿No? Bueno, arrugar decir, ¿no? Porque ya está arrugadito, pero... Ya está arrugadito. Pero nuestra piel no importa y nuestras caras que estén ahí, eso no define mi edad intelectual, ¿no? De hecho, yo creo que en este momento yo tengo un proceso de aprendizaje súper acelerado y yo invito a que todo el mundo siga aprendiendo cosas. Mago, desde hace año y medio la escuela cambió, al menos temporalmente,
pero la verdad es que ya desde antes venían sucediendo cosas, Claro. cosas diferentes. Quiero mencionarte algunas, nada más, y tu opinión sobre ellas. Lo que es homeschool, escuela en casa, que lo digo Lo estamos viviendo. en inglés y que lo estamos viviendo. Plataformas como Open Classroom o el College 42. Nada más para contextualizar un poquito, el College 42, tú te puedes inscribir en cualquier época del año, no necesitas llevar papeles, no te van a dar ningún título y lo único que te van a dar es trabajo. Para inscribirte no vas a hacer ningún trámite, sino lo que vas a tener que hacer es un proyecto de desarrollar y estás en la escuela. Un concepto completamente diferente a nuestras escuelas tradicionales, donde tenemos que hacer trámites, llevar papeles y esperar un papel al final del ciclo. ¿Tú qué opinas de todas estas plataformas que además están teniendo un éxito tremendo? Pues mira, yo estoy, creo que esperando a que me acepten ahí. Sería maravilloso. Somos diversos. No todo el mundo aprende de la misma manera. No todas las personas necesitan un papelito, ni un tiempo, Correcto. ni un camino, ¿no? Bienvenidas todas estas formas de aprender y de enseñar. Bienvenidas. ¿Por qué? Porque somos ¿cuántos millones de personas? Esperamos que sigamos siendo muchos. Imagínate cuánta diversidad de estilos de aprendizaje, ¿no? De inquietudes, de emociones, bienvenidas. La verdad es que, a ver, Manu, así como yo te conozco, seguramente tú ya estás inscrito en esa escuela, ¿no? O aquella universidad de la que alguna vez platicamos de la Universidad de la Imaginación. ¡Qué maravilla! Resolver una situación real, ¿no? Y buscar información y irte y hacerlo y plantearlo. Bueno, de alguna manera eso es lo que estamos haciendo en esta maestría en la que yo trabajo, ¿no? Claro, con mucha normatividad que nos amarra un poco, pero mucho de esto estamos haciendo aquí. Entonces, es un juego en que la institución también tiene que cambiar forzosamente. Claro. Sí, aunque no me crean, Open Classroom es una escuela francesa, aunque tenga el nombre en inglés, en plataforma, y se comprometían, si tú sales de aquí, te damos trabajo. Tenían una eficiencia del 90%. Y fíjate, el manejo de la plataforma se hacía en Cuilapan de Guerrero, a 15 minutos de donde vives tú, Mago. Desde ahí se manejaba. ¡Qué maravilla! Y tienen 6 años existiendo. La verdad, ojalá los amigos puedan entrar a otro tipo de universidades. Si los amigos de la de DICIT no nos hacen señas, nosotros nos seguimos. ¿Sabes una cosa, Manuel? Esto es tratar de quitarnos la burocracia de encima, ¿no? Tratar de quitarnos esto. No sé si te has dedicado o por ahí has revisado, ahora cómo contratan a las personas. Hay muchas plataformas que lo que hacen es que te plantean una situación problemática. Quien tenga la mejor propuesta de solución, a eso lo contratan. No le preguntan de dónde viene, qué idioma habla, de que si ya pasó el determinado nivel de escolaridad, si ya viene de una institución de prestigio, si tuvo becas, si no tuvo becas. Simplemente la mejor propuesta de solución es la llave para entrar y tener un trabajo. En esos tiempos lo que sabes hacer es lo que te abre las puertas. Claro. Mau, tengo una pregunta por aquí. Hay metodologías, tú las conoces bien, es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, que cuando se habla de estas metodologías se piensa mucho en una educación básica, hasta la secundaria prácticamente, pero no se piensa bueno, o el grueso de la gente no lo pensamos como aplicado a escuelas de educación superior o de posgrado. Sin embargo, muchas escuelas lo están aplicando. ¿Cómo ves el futuro de estas metodologías? Nosotros Tu sonrisa me da miedo. Nosotros lo hacemos. O intuitivamente. No. La maestría en gestión de proyectos, ajá, los alumnos entran aquí con una idea de proyecto, de su proyecto, no del proyecto del maestro. O sea, ellos no llegan aquí a decir, a ver qué tiene para que yo haga. Ellos vienen y dicen, esto quiero hacer.
¿no? Y entonces presentan el proyecto a varios docentes y el que le interesa el tema lo hace. Así es como, este es el proceso de admisión de esta maestría. Entonces ellos llegan, ya traen una idea del proyecto y durante los 2 años, ¿sí? Se madura el proyecto, se ejecuta el proyecto, se hace todas las etapas del diagnóstico, diseño, operación y evaluación, y se trabaja sobre el proyecto. Pero es que el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, yo creo que está demasiado simplificado en el concepto del docente. No es tan sencillo. Es un sistema muy complejo porque implica muchas cosas. En ocasiones, para que tú avances tantito en el proyecto, tienes que hacerte de un montón de metodologías paralelas para poder avanzar un poquito en este proyecto. Tal vez te tienes que salir de lo que te dicta el diseño curricular del posgrado para irte a otra institución o para irte a tener otra experiencia y aprender de esa otra experiencia y que abone al proyecto. Pero nosotros en esta maestría, y estoy segura que también en la otra maestría es igual, trabajamos sobre el proyecto. ¿Sí? Además que a mí me corresponde en esta parte darle seguimiento a este aprendizaje basado en proyectos. Por eso lo digo con toda la seguridad que nosotros trabajamos así, ¿no? En esta maestría. Sin embargo, sí creo que nos falta muchos elementos de esa metodología, ¿no? Nos falta todavía desprendernos un poquito, esta es mi clase, esta es mi cátedra, y girar en torno al alumno y no que el alumno gire en torno a la materia. ¿Tú qué opinas, Mago, ya para terminar, de lo que se han llamado las otras credenciales? La sociedad requiere soluciones a problemas, ya no basta tener un título, y creo que les vendimos a nuestros hijos y los papás nos vendieron a nosotros muy elevado el hecho de, con una carrera ya la hiciste. Tal vez eso nos tocó en nuestra generación, pero los chicos de ahora están realmente en un mundo completamente diferente y están surgiendo esas otras credenciales, a través de diplomados, a través de entrenamientos. ¿Qué opinas de ello? ¿Piensas que es un buen futuro para la educación? No, yo creo que es el presente. Ok. O sea, no es el futuro, es el presente. Ahorita la pandemia nos está dando evidencias de todo esto. O sea, ¿quiénes están resolviendo muchas de las situaciones que nosotros, los grandes, estamos esperando que los expertos lo resuelvan? ¿No? Pues sí lo resuelven en determinadas áreas, pero en nuestra cercanía, en nuestra vecindad, no lo están haciendo. ¿Y quién lo están haciendo? Pues esas otras personas que tienen esas otras credenciales que tú dices, ¿no? Sí. O sea, Oaxaca, por ejemplo, ¿te has dado cuenta cómo hay mercado local ahora? ¿Cómo hay comercio? ¿Cómo hay intercambio de saberes, de costumbres, de productos, ¿no? Hasta de acompañamiento emocional, así, con el vecino, con el señor de la tiendita, ¿no? Son esas otras credenciales de las que tú dices, esto no es el futuro, esa es la realidad actual, ¿no? Y yo creo que a las instituciones educativas nos tiene que caer el 20 de que estamos haciendo las cosas de manera muy acartonada. Y esto ya, hay que soltarnos el pelo, hay que asomarnos por la ventana. Afuera están pasando cosas bien interesantes, ¿no? Y los chavos, ¿no? Y yo te lo digo con conocimiento de causa, están sentados frente a computadoras desde las 7 hasta las 3 de la tarde, escuchando algo que no les interesa. Y en una pantallita al lado están jugando otras cosas. Hagamos que los chavos se interesen. Hablemos con los chavos de cosas que a ellos les son significativas. No me puedes enseñar en nivel medio superior lo que quieres enseñar en superior. Son chavos y la están pasando mal. O sea, imagínense ustedes a los 15 años, metidos, de 15 a 18 años, metidos en un aula, en el cuarto de tu casa, además con tu mamá ahí al lado. Terrible, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención, perdón, en la plática del doctor Isidro, que hubiera un montón de gente interesada en que se diera una plática sobre esta cuestión de los nutrientes en las plantas. No necesariamente tiene que ser un ingeniero, seguramente es un ama de casa. De hecho, yo entraría a eso y probablemente tuviera mi otra credencial, ¿no? por así decirlo, ¿no? Un poquito para...
definir. Tú me presentaste con otra credencial que yo tengo, que es Sí. costurera. Sí, correcto. Bueno, Mago, nos podemos ir días hablando de esto. Maestra Mónica, usted nos dirá qué procede, porque por nosotros le seguimos, maestra Moni. Sí, Manuel, pues se nos acabó el tiempo de preguntas, pero yo creo que da para otra charla y que tengamos de nuevo invitada a la maestra Margarita, porque de verdad que generó mucho interés el tema que están tratando y es algo muy importante, ¿no? Que tiene que tratarse. Muchas gracias, Moni. Gracias, Mago. Gracias a la Un DDT placer. por esta oportunidad. Un placer. Muchas gracias, maestra Mónica, Manuel. Qué gusto verlos. Y Gracias. la verdad, gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que podamos tener otro encuentro. Claro que Hasta sí. luego. Hasta Salud luego. para todos. Bien, pues les agradecemos nuevamente, Manuel, maestra Margarita, por haber estado aquí y a todas las personas que siguieron la transmisión. Los invitamos a que sigan el programa que tenemos todavía para este día jueves y viernes, pues aún no ha terminado la semana Concidir Oaxaca. Y así como este tema que generó interés en ustedes, seguramente las siguientes presentaciones resaltarán algo que les interese. Y bueno, pues este es un gran momento para que tengan ese contacto con investigadores del CIDIR. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes tanto del CIDIR Oaxaca como de la DDCIT. Los esperamos el día de mañana y que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.